Gracias le damos al Señor por permitirnos estar aquí ante su presencia. Así es que vengamos con un corazón dispuesto a alabar y exaltar su nombre. No importa el momento en el que nos encontremos ahora, el Señor dice que vengamos a Él tal y como estamos, tal y como nos encontramos, y Él podrá darnos suplir esa necesidad que Él conoce en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón.
Buenos días, hermanos. Bendiciones. Los saludo por este medio, esperando que todos estén bien, con la bendición de nuestro Dios. Pues aquí estamos otra vez, hermanos. Tuve otra vez el privilegio de compartir su palabra, escudriñar un poco lo que es la palabra de Dios. Y pues les doy un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte, esperando que ya muy pronto podamos hacerlo en vivo, ¿no? Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ver ahora voy a compartir un poco sobre Daniel, en el libro de Daniel. Vamos al capítulo 10. Vamos a ver Daniel 10, 12. Como ustedes saben, pues Daniel era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que hacía la voluntad de nuestro Dios. Él siempre buscaba de alguna forma agradar a nuestro Padre. Y en este versículo, en este capítulo de Daniel, vemos cómo Daniel se afligió, eso quiere decir que estuvo en ayuno 3 semanas, en ayuno y oración. Dios le dio una visión, ahí Dios le iba a mostrar lo que iba a pasar, ¿no?, con el pueblo de Israel que estaba en cautiverio. Y aquí vamos a empezar a leer, hermanos, ¿ok? Ahí en 10, nada más voy a leer el versículo 12 y 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Aquí vemos que como Dios, ¿no?, le daba una visión, le dio una visión a Daniel en el río, y solamente lo vio porque en el 7 dice: solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé yo pues solo, y vi esta gran visión, y no quedé con fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Lo que a mí me llevaba la atención aquí, hermanos, es que dice: y yo solo, Daniel, vi la visión. ¿Y por qué, hermanos? Porque él vio solamente la visión. Como les comentaba anteriormente, Daniel era un hombre de oración, un hombre que buscaba el rostro de Dios, que se humillaba, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 12 dice: entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Daniel estuvo en aflicción 3 semanas, en oración, en ayuno, buscando el rostro de Dios, pero dispuso su corazón, hermanos. Es algo muy importante este punto, ¿no? Él dispuso su corazón, él quiso humillarse delante de nuestro Dios. Y podemos ver que cuando disponemos nuestro corazón y nos humillamos delante de nuestro Padre, nuestro Dios, Él oye nuestras palabras, porque dice: desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y así es en la actualidad, hermanos. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a humillarnos delante de nuestro Dios, a buscarlo, Él está ahí, Él escucha nuestra oración. Lo único que quiere, como la palabra dice, ¿no?, lo único que Dios quiere es un corazón dispuesto y que nos humillemos en su presencia. Como dice, ¿no?, como dice en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Es lo único que quiere Dios, hermanos, que nos humillemos y que busquemos su rostro. Entonces Él sanará nuestra tierra. Él lo que busca de nosotros es que nos humillemos y que busquemos su rostro, hermanos. Es muy importante todo lo que Dios nos está hablando en la actualidad, porque Dios me llevaba a mí en esto, por todas las situaciones que estamos viviendo. Dios me hablaba que como vamos a verlo aquí adelante, hermanos, nuestra lucha no es carnal, hermano. Nuestra lucha es
Vamos para que me puedan entender, miren. Vamos aquí en Efesios. En Efesios 6. Es ahí donde vamos, perdón. Primero vamos a volver a leer el 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, hermanos, nuestra lucha, Satanás se opone. Cuando nosotros nos ponemos en las oraciones, cuando estamos orando, en las reuniones de oraciones, cuando hacemos nuestros ruegos, nuestras súplicas, Dios escucha nuestras oraciones, Dios las escucha, mis hermanos. Y de eso tenemos que tener la plena confianza, la fe. Pero hay una oposición. Viene el ángel de Miguel y dice el que pelea contra Satanás, que es lo que aquí nos quiere decir el rey de Persia, simboliza a Satanás, a los demonios, hermanos, que vienen y que se oponen que nuestras oraciones suban. Por eso Dios quiere un corazón que nos humillemos. Por eso también es muy importante, hermanos, pedirle a nuestro Dios y que podamos ejercitar nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos estar bien atentos en lo espiritual, hermanos. Vamos a Efesios, por favor. Efesios. Este es un versículo muy, muy conocido. En Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, espero que ya. En el 10, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con toda la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hasta ahí, hermanos. Aquí podemos ver que Pablo, ¿no? Pablo da una recomendación a los hermanos, ¿no? Nos da unas recomendaciones, lo que tenemos que hacer. Tenemos que fortalecernos en el Señor, en su poder y en su fuerza. Y nos dice, ¿no? Hay muchos puntos muy importantes, ¿no? Nos dice cómo nos tenemos que vestir de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y por el 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es nuestra lucha, mis hermanos. Es con los que tenemos esa lucha espiritual diariamente. Por eso Daniel, como les decía, siendo un hombre de oración, siendo un hombre de ayuno, él tenía sus ojos espirituales abiertos porque fue el único que vio la visión. Los otros tuvieron temor. Cuando nosotros no tenemos esos ojos espirituales y no tenemos realmente ese buscar o esa humillarnos delante de nuestro Dios, hay temor en nuestras vidas cuando pasan cosas difíciles o cuando hay enfermedades, tantas situaciones tan difíciles, entra ese temor. ¿Por qué? Porque no somos espirituales. Vivimos conforme a la carne, pero Daniel era un hombre de oración y eso es lo que tenemos ejemplo a seguir. Sabemos que el ejemplo a seguir es Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, pero por eso aquí también hay grandes hombres aquí de la Biblia, ejemplos a seguir como Daniel.
Daniel era un hombre que oraba, que buscaba, que no le importó si lo iban a matar cuando estuvo en el foso de los leones. Muchos sabemos su historia de Daniel, ¿verdad? Pero a mí me llamaba mucho esa parte, que él solamente vio, que estando otros hombres con él, solamente él vio la visión. Y aún así él tuvo temor, pero aún así llegó el varón y lo fortaleció y dijo, levántate, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos, si tienen tiempo, después leen todo lo que es Daniel. Es un libro muy, muy interesante, muy hermoso. Si tienen tiempo, dense su tiempo para leerlo, que yo sé que ahora tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Y leen el capítulo completo de Daniel 10 para que vean toda la riqueza que hay ahí escondida. Nada más que a mí Dios me llamaba a esa parte en donde que nuestra lucha, ¿no? Como dice aquí, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes de maldad, contra príncipes, hermanos. Y es muy importante, a veces, yo es algo que siempre menciono a veces mucho, que el mundo espiritual es más real de lo que vemos. El mundo espiritual es tan real como en la silla que nos sentamos. Es tan real como cuando salimos de la calle. Es tan real como con todo lo visible, es más real, hermanos. Si nuestros ojos espirituales estuvieran ejercitados, viéramos, Padre, viéramos Dios, viéramos cómo se mueven muchos seres en el ambiente, pero seres que quieren hacer daño, seres espirituales que traen enfermedades. Por eso les digo, mis hermanos, es tiempo de humillarnos, de verdad, es tiempo de humillarnos delante de nuestro Dios, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar. ¿Cuánto tiempo tienen, mis hermanos, que no nos humillamos, que no afligimos nuestra carne en ayuno? ¿Cuánto tiempo tienen, mis hermanos? Yo cuando leía esto, Dios me llamaba a eso. ¿Cuánto tiempo tienes que no te afliges en ayuno? En estar humillado, en estar orando, estar gimiendo, mis hermanos, estar suplicando por tanta necesidad que hay, hermanos. Es muy importante esa parte de que... Y también lo que Dios me hablaba en esa parte, Dios ponía en mi corazón esa palabra, que es muy importante, hermanos. Todo lo que hacemos en lo natural tiene un impacto espiritual. Cuando hacemos planes para hacer una campaña de evangelismo, cuando oramos por personas, cuando compartimos su palabra, todo eso tiene un impacto espiritual tan grande porque se mueve el mundo espiritual, pero los seres que se oponen, Satanás, el diablo, los demonios se oponen a todo eso. Entonces hay una lucha. Por eso nuestra lucha, nuestra batalla es diariamente, hermanos. Todos los días dice que nos paramos. Hay una lucha interior en nosotros. ¿Por qué? Porque los enemigos están ahí. A veces compartimos con nuestros hermanos, con nuestros familiares. A veces compartimos con nuestros vecinos, hermanos. Y si viéramos que hay tanta gente atada, aún entre nosotros con nuestros familiares, hay muchos familiares atados, esclavizados por el pecado, esclavizados por enfermedades. Y como sabemos bien, las enfermedades los traen los demonios, hermanos, los espíritus malvados y perversos que quieren atormentar nuestro cuerpo. Para ver un poco de los que leen. Cuando nosotros hacemos, como les digo, algún plan en nuestra vida personal también, en buscar, a veces decimos, ahora voy a ayunar, ahora voy a orar más, ahora voy a buscar más de Dios. Hay una lucha, como podemos ver aquí, ¿no? Nuestra lucha no es contra sangre, sino contra enemigos, contra huestes de maldad que vienen y de alguna manera quieren lastimarnos. Pero a veces pensamos que eso no es cierto y es una verdad, hermanos. Nuestra visión debe de cambiar. Nuestra visión debe de cambiar de lo natural a lo espiritual. Tenemos que estar más apercibidos en lo espiritual que en lo natural. Ya no debemos de ocuparnos tanto en lo natural, sino más en lo espiritual. Ahí es donde debemos de estar más apercibidos, más alerta, hermanos. Y tenemos, o sea, aunque eso es una realidad, ¿no? Pero también lo que nosotros, Dios nos dio armas, ¿no? Como dice aquí, que tenemos que armarnos con la armadura, ceñirnos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia
y calzados los pies con el precio del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos está hablando que en todo tiempo tenemos que orar en el Espíritu, suplicando a Dios, orando unos por otros, hermanos, fortalecidos en la fe, fortalecidos en la oración. Y todo esto veía yo que somos muy bendecidos, hermanos, porque todo esto lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. O sea, como sabemos bien que nuestra herencia es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús está todo. En el nombre de Jesús podemos encontrar salvación. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay perdón, hermanos. En el nombre de Jesús hay redención. Hay muerte, pero también hay resurrección, hermanos. Y Él con su muerte, con su resurrección, nos dio vida, hermanos. Vamos por favor ahí a Lucas 10, 17, para ver cómo Él nos dio autoridad. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Lucas 10. Nomás vamos a leer el 17. Amén. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, como les digo, todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios nos ha dado, su nombre, en su nombre hay poder, en su nombre hay autoridad. Hermanos, tenemos que tomar eso que Dios nos ha dado. Su nombre es esplendoroso, en su nombre, como les digo, está todo en el nombre de Jesús. Por eso cuando oremos, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos, hermanos, todo. Yo meditaba, yo creo que todos ayer hoy escuchamos el comunicado, ¿no? Que le compartían a mi yerno Edgar, que lo compartió un pastor de allá de Colombia, y él lo compartía, ¿no? Cómo ya los cambios, todos los cambios que hay, ellos nos compartían como el gobierno, ¿no? El gobierno ya quiere gobernar las iglesias. Pero para nosotros, hermanos, todo eso ya no es nuevo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. En la Biblia está la persecución, en la Biblia está la apostasía, en la Biblia está cuando venga ya el que quiera mandarnos a el hijo de perdición. O sea, todo está en la Biblia, hermanos. Lo único que tenemos es que tenemos que escudriñar. Yo ayer que leía o escuchaba todo eso que nos mandaban y nos decían, ¿no? Que estaba muy preocupado por todo lo que quieren someter a las iglesias y todo. Yo decía, Dios, que esto no sea motivo para que nosotros entre temor. Esto no es para temor, hermanos. Esto no es para que nosotros en nuestra carne haya temor y decir, ¿ahora qué vamos a hacer? No, hermanos, esto sirve para que nosotros nos humillemos delante de nuestro Dios. Esto sirve para que busquemos más en oración a nuestro Dios. Esto sirve para que ayunemos más, para estar alertos, apercibidos. Esto es para de bendición, porque eso no nos va a dejar estar ociosos. Tenemos que trabajar, luchar, batallar, guerrear, hermanos. Esta es una batalla, como les digo, estamos en una guerra espiritual. Como a partir de la pandemia, nada va a ser igual, hermanos, nada. Hay muchos cambios, va a haber muchos cambios, tanto a nivel del gobierno como en la iglesia, como iglesias locales. También, hermanos, va a haber muchos cambios, pero yo decía, Señor Jesús, ayúdanos que en nuestra iglesia, que en Fuente de Sanidad haya cambios, pero para bien. Que haya cambios, pero para bendición. Que hagamos aquello que no hacíamos antes.
Que haya cambios para que seamos una iglesia diferente, que haya cambios para que seamos una iglesia de oración, de ayuno, de intercesión. Para eso, hermanos, para eso es que Dios quiere y está permitiendo tantas cosas. No, hermanos, sí, es una realidad, ya no va a ser igual, va a haber muchísimos cambios. Sí hubo cambios en nuestras vidas privadas, en lo natural hubo muchos cambios. Pues imagínense en lo espiritual. Va a haber mucho, y va a haber plagas, y va a haber muchas cosas más. Estamos a principios de dolores, hermanos. Esto es tan solo el principio. Y si en el principio entra en nosotros el temor, hermanos, entonces todo lo que vienen cosas más, pero que eso no sea para nosotros un motivo de temor y decir, ¿hoy qué voy a hacer? ¿Hoy qué voy a hacer? Voy a buscar más de Dios en todo tiempo, en todo día con día, cada minuto, que nuestros pensamientos estén llenos de la palabra, que nuestros pensamientos estén llenos de su amor, de su misericordia. Tenemos un Dios poderoso, hermanos, un Dios que nos ha dado la victoria. Él ya venció, Él ya nos ha dado la victoria. Los que tenemos un trabajo que seguir somos nosotros. Nosotros tenemos que hacer un trabajo ya, porque Él respeta la voluntad, hermanos. Él respeta nuestra voluntad. Él respeta el libre albedrío. Y en nosotros está dejar que entre un espíritu de temor o no, un espíritu de duda o no. En nosotros está, hermanos. Y si nosotros estamos siempre nada más alimentando la carne, eso va a haber en nuestras vidas. Temor, aflicción, tristeza. En nosotros ya no. No sé en dónde escuchaba de alguien que de depresión, algún hermano. No recuerdo quién me comentaba. En nosotros, hermanos, en nuestras vidas, en los que nos decimos hijos de Dios, ya no hay depresión, hermanos. En los que nos decimos hijos de Dios, ya no hay preocupación, ya no hay tristeza. Tenemos que ser hijos gozosos, alegres. ¿Por qué? Porque tenemos un Rey, tenemos un Padre Celestial que nos cuida, hermanos. ¿O no nos ha cuidado tanto? ¿No nos ha bendecido tanto, hermanos? ¿No hemos visto su mano poderosa sobre nosotros? Por eso su palabra dice, si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, un pueblo humillado, un pueblo que nos convirtamos de nuestros malos caminos, hermanos, y que lo busquemos a Él para que sane nuestra tierra, pero no solamente nuestra tierra, hermanos, sino por aquellos que estemos orando, por aquellos que están necesitados, por aquellos que están encarcelados en enfermedades, como les decía, esclavizados por espíritus malignos que los tienen atormentados. No, hermanos, no permitamos eso. Nuestra lucha, sí es cierto, no es con demonios, con espíritus inmundos, pero ya están derrotados. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos más valor que ellos. Ellos no valen nada, hermanos. Ellos están derrotados. Que no tengamos temor. Eso sí, tenemos un trabajo, eso es cierto. Tenemos un trabajo, luchar. No podemos pasarnos la vida descansando, como dice mi esposo, en nuestro laboralis. O sea, tener una vida mediocre como cristianos, no, hermanos. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser unos soldados. ¿Y cómo son los soldados, hermanos? ¿Han visto las películas de los soldados? Me imagino. ¿Cómo son? Me recordaba aquella película que ni recuerdo cómo se llama, de aquel soldado, que era un soldado que era cristiano y que él hasta el último quiso rescatar vidas, con muchos tropiezos, con muchos ataques, como entre las balas, entre las ametralladoras. No recuerdo cómo se llama esa película, pero está muy bonita. Él veía cómo rescataba y se veía cómo bajaban y bajaban y bajaban. Él rescataba porque él quería salvar. Él hacía la voluntad de nuestro Dios. Él era un soldado, se comportaba como un soldado. Así tenemos que comportarnos nosotros, hermanos. Pelear. Si nos caemos, levantarnos y seguir en la batalla. No podemos darnos por vencido y dejar que el temor por lo que está pasando y digamos, ¿qué va a pasar? No, hermanos, nuestro futuro está en las manos de nuestro Dios. Así es. Y en nosotros está
¿Qué es lo que, a dónde vamos a llegar al final? En nosotros. Dios ya nos dio todo. Dios ya nos dio el camino del bien, el camino del mal. Ahí están los dos caminos. El camino ancho, el camino estrecho. Nosotros decidimos por dónde caminar. Nosotros. Él nos respeta nuestra voluntad. Su Espíritu Santo nos habla y nos dice, por aquí, no vayas por allá. A veces queremos tomar atajos, hermanos. A veces queremos tomar atajos, pero eso no es posible. Tenemos que seguir siempre en el camino recto, el que nos lleva al final, a donde veremos cara a cara a nuestro Padre. Es una lucha, sí. Es una batalla espiritual, sí. Como les digo, el mundo espiritual es tan real, hermanos. Por eso les decía, tenemos que cambiar nuestra visión, tenemos que poner nuestra mirada, remontarnos a las alturas como el águila, que se remonta a las alturas y desde las alturas ve todo hacia abajo. Así tenemos que ser nosotros. Nuestra visión cambiar, tener una visión como de un águila, ver lo espiritual, ver lo espiritual. ¿Y cómo lo vamos a tener, hermanos? Solamente si nos humillamos delante de nuestro Dios, si lo buscamos con anhelo, si suplicamos. Ya no ser como el otro día que compartía también su palabra, les decía, ya no es tiempo de ser egoístas, hermanos, ya no debemos de ser egoístas, tenemos que orar fervientemente, tenemos que estar ardiendo en el Espíritu, nuestras oraciones tienen que estar ardiendo en el Espíritu, no podemos tener oraciones por costumbre o oraciones porque hoy es día de oración. Voy a conectarme porque es día de oración, como una costumbre. No, hermanos, tenemos que estar ardiendo en el Espíritu. Me voy a levantar en la madrugada, en la noche, a la hora que nos paremos. Voy a orar porque tengo que orar. Tengo que orar, porque así Dios. No, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que tengamos ese anhelo de estar en su presencia, ese anhelo de orar. Y muchas veces no es tanto de estarle pidiendo, hermanos, sino de estar adorándole, bendiciéndole, agradeciéndole por la vida que nos ha dado, mis hermanos. Y no tanto la vida natural, sino la vida espiritual que nos ha dado, porque Él cambió nuestra vida, hermanos. Él nos llevó de las tinieblas a su luz y ahora vivimos en su luz por su gracia y su misericordia, hermanos. Tenemos que dar esa batalla espiritual y no podemos dejarnos vencer, hermanos. Tenemos que guerrear, pelear la buena batalla hasta el final, porque al final estaremos con nuestro Dios, hermanos. Ya no es tiempo de depresión, hermanos. Me daba tristeza cuando escuchaba eso de la depresión entre los hermanos. No, hermanos, eso ya no se debe dar en nosotros. Tenemos que ser unos hijos de Dios gozosos, porque ahí demostramos en nuestro gozo que nos estamos gozando con nuestro Dios, hermano. Y estas lágrimas son de gozo y de alegría por nuestro Dios. El agradecimiento, hermanos. El agradecimiento es porque yo miro mi vida, hermanos. Mi vida es tan bendecida por Dios, tan bendecida en todos los aspectos, porque todas las circunstancias de nuestras vidas es para bendición, y yo lo puedo constatar y lo puedo confesar y lo puedo decir, hermanos, y lo puedo como testimonio. Todo es de bendición para nuestras vidas, aunque veamos las cosas de decir, ¿cómo es de bendición esto? Es de bendición, mis hermanos, es de bendición, porque nuestra vida espiritual se enriquece, porque Dios nos va madurando día a día en lo espiritual. ¿Y cómo no nos va a madurar, hermanos? Si en nuestras vidas no hay aflicción, si en nuestra vida no hay lucha espiritual, hermanos. Porque cuando tú te determinas, hermano, a buscar más de Dios, cuando tú te determinas a orar más, a ayunar más, llega algo a tu vida, hermanos. Llega algo a tu vida que quiere tirarte, hermano. Pero no lo debemos de permitir. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y a Él es la gloria, a Él es la alabanza y la adoración, mis hermanos. A Él es la alabanza siempre. Y si estamos en oración, y si ponemos cantos y alabamos a nuestro Dios con gozo, ¿qué nos hará tirarnos, hermanos? ¿Qué nos podrá derrumbar? Satanás, no, hermanos, porque nuestra mente estará llena de su palabra. ¿Algún espíritu que quiera traer una enfermedad? No, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos alertas, apercibidos. Tenemos que gozarnos de nuestro Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que gozarnos
Evitamos al enemigo que nos traiga desánimo, tristeza, depresión, enfermedad. Nada, hermanos, nada debe de entrar a nuestras vidas. Solamente el amor de Dios, su paz, su gozo. Es tan hermoso ser hijos de Dios, hermano. De verdad, es muy hermoso tener un Padre celestial. ¿Y Dios qué quiere de nosotros? Lo único que quiere es lo que Daniel siempre tenía, un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón que se derramaba en él en oración. Eso es lo único, hermanos. Le doy muchas gracias a Dios porque cada vez que tengo que compartir su palabra, Él me ministra. Y no es porque yo sea, no, hermanos, es por su gracia, por su misericordia, por su amor. Yo estoy muy falta, hermanos. Yo me siento muy falta para compartir su palabra. Pero también tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, nos dio un espíritu de dominio propio y tenemos que tomar esas promesas y tenemos que tomar lo que nos ha dado, mis hermanos, como en nombre de Jesús. Es nuestra herencia, hermanos, y tenemos que tomarlo para toda la que no pase en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, echamos fuera, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, en el nombre de Jesús oramos por los enfermos y ellos sanan, hermanos. Tenemos que tomar eso que Dios nos ha dado. Por eso, aunque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, con seres espirituales de maldad y perversos, eso no importa, mis hermanos, eso no importa. Simplemente tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar con nuestra lámpara siempre prendida. Vamos por favor ahí a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. Amén. Segunda de Timoteo 2:1. Aquí nos habla, ¿no? Un buen soldado de Jesucristo. Es de lo que Dios se agrada, mis hermanos, que seamos un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es lo que les decía, hermanos. Como buen soldado de Jesucristo, sufriremos penalidades, sufriremos aflicciones, sufriremos muchas cosas, pero que eso no sea motivo para dejar de ser un soldado de Jesucristo. Que eso sea un motivo para esforzarnos más, para no darle cavidad a la duda, para no permitir que nada ni nadie nos quiera derribar. Al contrario, siempre estar firmes, poniéndonos la armadura de Jesucristo, lo que leemos anteriormente, cada paso. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, ninguno que está en la milicia, mis hermanos, se enreda en los negocios de la vida, en los negocios de la vida en el mundo, en los afanes, en las preocupaciones. Nadie que milita a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él se agrada de nosotros. Cuando Él ve nuestra intención, cuando Él ve nuestro corazón, que lo que queremos es agradarle a Él y no al mundo. Cuando Él nos dice y nos habla, humíllate, búscame, ven, necesito estar contigo. Vamos, cuando Él quiere estar con nosotros, a veces dejamos a nuestro Dios, hermanos.
¿Por qué? Porque a veces sentimos esa necesidad de orar y decimos a ratito. No siempre tiene que ser en la noche o en la madrugada, hermanos. No sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que uno haciendo sus quehaceres, sus cosas, y sientes una necesidad de ir y hincarte y orar y decir: aquí estoy, Dios, aquí estoy. Y adorar a nuestro Rey, decirle: gracias, Dios, gracias por este día que me regalaste. Gracias, Dios, porque eres muy bueno y bondadoso conmigo. Gracias, Dios, porque en este tiempo de tanto caos, de tanta muerte, tanto por la pandemia, yo a veces ya ni quiero ver las noticias, hermanos, porque no nomás es la pandemia, hay tanta violencia ya, como allá en el estado de Guanajuato, tantas muertes, tantas injusticias. La gente vive con temor, hermanos. Por lo que les digo, el diablo no duerme. El diablo, Satanás, no duerme, hermanos. Y nosotros a veces sí dormimos. Tenemos que despertar, hermanos. Tenemos que despertar. Yo le decía: Señor, trae un despertar a tu iglesia. Trae un despertar a tu iglesia. Que en vez de afanarnos por otras cosas, nos afanemos por la oración. Que nos afanemos por estar intercediendo por tantos estados que están de la República. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto inocente, tanto hermanos que están allá, hermanos. Tenemos que estar intercediendo por toda esa gente, por todas esas personas, aunque no los conozcamos, pero Dios sabe quiénes son. Ellos necesitan de nuestra oración, ellos necesitan de nuestra intercesión, ellos necesitan de nuestro clamor. Está reclamando a nuestro Dios que tenga misericordia de todos aquellos, mis hermanos, que están padeciendo tanta muerte y tanta violencia. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Tenemos que trabajar primero, mis hermanos. Tiene que haber un arduo trabajo, tiene que haber una batalla, tiene que haber una guerra espiritual para poder ver frutos. Tanto en nuestras vidas personales como a nuestro alrededor. Queremos tener una iglesia llena del amor de Dios, una iglesia. Yo antes de alguna manera sí me preocupaba porque la iglesia no crecía, no se puede decir no crece, pero es algo que Dios me hablaba y me decía: dame gracias, porque los hermanos que están son hermanos fieles, son hermanos firmes, son hermanos conforme a mi palabra. Hay hermanos, la mayoría de aquí de la iglesia, hermanos, son hermanos firmes, fieles a la palabra de Dios, fieles a Dios, son columnas de esta iglesia. A lo mejor no somos muchos, hermanos, pero los que estamos, yo sé que amamos de todo nuestro corazón a nuestro Dios, y eso es lo que se agrada a Dios, pero tenemos que trabajar para que más almas vengan a este lugar. Tenemos que trabajar por aquellos que están allá afuera, sin Dios, sin un propósito en su vida, perdidos en el mundo. Tenemos que empezar a salir a la calle y compartir su palabra de nuestro Dios. Tenemos que empezar a orar por las personas. Muchas veces llega uno y nomás les comparte la palabra, pero es tiempo ya de decirles que si quieren que oremos por ellos. Porque como les digo, hay gente atada, hermanos, atada, gente con enfermedades de tantos años y ellos no saben que son espíritus. Pero nosotros sabemos que la enfermedad son por espíritus malignos, por espíritus perversos que quieren tener nuestro cuerpo, los cuerpos de los demás atormentados. Y eso no, hermanos, eso no. Eso ya no es cabida en nosotros tampoco. Tenemos que estar reprendiendo si es posible siempre en nosotros mismos. Decirle en el nombre de Jesús. Ayer en la mañana mi esposo se sintió un poco enfermo.
Y pues yo le veía así como la otra ocasión que tuvo de que como que se empezó a marear, no perdía el equilibrio. Y le digo, en el nombre de Jesús tienes que reprender ese espíritu, porque para mí que es un ataque. Porque qué es casualidad, hermanos. Como les digo, siempre que uno se determina a buscar más, o como que tiene unos planes, cosas así espirituales, es cuando llega algo. Y le digo, tienes que reprender en el nombre de Jesús. Reprendemos ese espíritu inmundo. Tenemos que reprender, hermanos. No tenemos que aceptar la enfermedad como parte de nosotros, porque no es nuestra enfermedad. Las enfermedades se las llevó Jesucristo y con su muerte y su resurrección. Él se llevó. Por su sangre nosotros fuimos sanados, hermanos. Ya las enfermedades, ya no, hermanos. Y si Dios lo permite, adelante, tratarnos si tenemos que ir con el médico, tratarnos, cuidarnos. Pero no aceptarlas, hermano, no aceptarlas en nuestro cuerpo, no decir, es que mi enfermedad, es que mi depresión. No, hermanos, eso ya no hay cavidad en los hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que compartir afuera. Tenemos que dar la palabra de nuestro Dios con poder y con autoridad y decir, en el nombre de Jesús soy sano, en el nombre de Jesús Dios te da libertad. Es bueno que el mundo sepa que tenemos un Dios poderoso, hermanos. Un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que perdona. Vamos a seguir, hermanos. Considera lo que digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. La palabra, aquí cuando Pablo escribió esta carta, él estaba, hermano, como dice aquí, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Él estaba en prisión, estaba preso, hermanos, y eso no lo detuvo para él escribir. Eso no lo detuvo para compartir el evangelio. Como dice aquí, su palabra no está presa, hermanos. No tengamos la palabra de Dios presa. Tenemos que darle la libertad y compartirle al mundo, compartirle a los que, aún a los que nos conozcamos. Tenemos que compartir su palabra, hermanos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos en Él, hermanos, nuestra vida pasada ya quedó atrás. Somos nuevas criaturas. Y tenemos que comportarnos como eso, que somos nuevas criaturas en Jesús. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, hermanos. Cuando nos bautizamos, fuimos muertos. Entramos a las aguas. Y nuestra muerte, nuestra vida pasada, nuestra vieja criatura quedó abajo. Y al levantarnos, tuvimos vida en Él. Nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesucristo. Somos vivos, hermanos, en su vida en Él. Estamos vivos por su palabra, vivos por su amor y su misericordia. Por eso les decía, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Tenemos que tener gozo en nuestro corazón, hermanos. Gozo siempre, tenemos que gozarnos con su palabra, de vivir, de respirar. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos penalidades, Él también sufrió tanto, hermanos. ¿Qué les puedo decir? Que no sepan ustedes todo el sufrimiento de Jesucristo. Si lo negaremos, Él también nos negará. Si lo negamos,
Él nos negará. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a no negarlo nunca. A veces decimos, nosotros no negamos, pero a veces con nuestras actitudes negamos a nuestro Dios. A veces con nuestra manera de hablar negamos a nuestro Dios. A veces nuestra manera de hablar, a veces nuestra manera de vivir, negamos a nuestro Dios. Porque no vivimos conforme a lo como Dios quiere. No vivimos como hijos de Dios. A veces no se necesita hablar y decir, no soy cristiano. No, así no podemos decir, yo no niego a Dios. Yo donde quiera voy y digo, soy cristiana, soy hija de Dios. Pero realmente nuestro testimonio es ese, el de una hija de Dios. O por nuestra culpa, su nombre es vituperado, Dios, hermanos. Si por nuestra culpa, su nombre es burlado. Si por nuestra culpa no quieren creer en Jesús. Porque mira nuestras vidas, mira nuestro testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado en esos aspectos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es una promesa tan hermosa que todos hemos podido constatar, hermanos. Él es siempre fiel. Aunque nosotros somos infieles, siempre vemos la fidelidad de nuestro Dios. Por eso tenemos que agradecer a nuestro Dios por haber puesto su mirada en nosotros, por ese amor tan grande que nos ha dado. Debemos estar agradecidos a nuestro Dios por tanto amor. Y es tiempo, mis hermanos, y es tiempo de que nos entreguemos totalmente a nuestro Dios. Y es tiempo, mis hermanos, que en verdad tengamos unas vidas entregadas, santas a nuestro Dios. Y es en verdad, hermanos, ya no es tiempo para pensar, para perder el tiempo. Tenemos ya, hermanos, que determinarnos, de verdad, Señor, hermanos, que pedirles a nuestro Dios, pedirle a nuestro Dios, pedirle a nuestro Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a estar en esta batalla, a pelear la buena batalla, a guerrear, a confiar en ti en todo momento, a no dudar nunca, porque es cierto que tenemos una batalla espiritual día con día. Pero eso, hermanos, eso no solamente es para que sepamos de lo que Dios nos ayuda, para que sepamos que está ahí está el mal, pero el más poderoso es nuestro Dios, que nos ha dado la victoria, hermanos. Y en eso tenemos que regocijarnos, y en eso tenemos que gozarnos día con día, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por haberme permitido otro día más de compartir. Es una bendición para nosotros, para mí muy en particular, poder compartir su palabra. Y espero, mis hermanos, que esta semana que inicia sea una semana de bendición y sea una semana en la que nos determinamos estar más en la presencia de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Señor, queremos adorarte en esta hora, Señor. Reconocer, Señor, que sin ti somos nada. Necesitamos de tu presencia cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Haz que nuestro corazón, Señor, se rinda a ti en todo tiempo, Señor, para adorarte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Este
corazón, yo veo